Bueno, buenas tardes estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. Soy el docente que orienta el curso de Desarrollo Social Contemporáneo en modalidad virtual. Para los estudiantes que es la primera vez que escuchan, que tienen la interacción por alguna o distinta forma, porque matricularon tarde, el tema financiero, el tema de registro académico, eh, les recuerdo que en el foro de novedades están dos asesorías. Esas asesorías son de orden asincrónica, es decir, que ustedes las observan en la disponibilidad de su tiempo. Allí está la explicación temática, está la explicación de lo correspondiente al desarrollo de las actividades, metodología, evaluación, todo lo referente. Es casi que obligatorio para que ustedes estén empapados de cómo se va a trabajar el curso, que observen estas asesorías, esta primera y esta segunda. En este caso, esta es la tercera, que corresponde a la actividad evaluativa, perdón, a la actividad formativa número 3. Aquí vamos a centrarnos principalmente acerca del desarrollo humano integral, la propuesta de la doctrina social de la Iglesia. Entonces y también vamos a retomar brevemente algo que se habló en la asesoría pasada frente a las alternativas del desarrollo de Amartya Sen. Nosotros recordamos que ustedes desarrollaron, en el desarrollo de la primera unidad hay un tema importante, y es que estamos conceptualizando y viendo los principales elementos históricos de cómo ha evolucionado el concepto de desarrollo social, entendiendo el desarrollo social como las dinámicas, las propuestas, las políticas por un cambio en la sociedad, por hablar de desarrollo. ¿Cuándo hablamos de que una sociedad se ha desarrollado? Para eso nos hemos centrado en el siglo XX, ya el siglo pasado. Y en este caso es un concepto que se acuña y que ha tenido todas unas dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas que precisamente en esta unidad uno nosotros vamos a abordar. ¿Ya? En ese orden de ideas, el objetivo de la sesión es comprender la propuesta sobre el desarrollo social orientada por la doctrina social de la Iglesia Católica, la cual no se centra en profundizar la dimensión económica de los estados, sino en la integralidad del ser humano como protagonista de la sociedad desde una visión integral desde sus necesidades. Para ello se habla de un desarrollo humano integral, ¿ya? El objetivo no es adoctrinar o decirle, destacar, por así decirlo, y ver como la institución de la Iglesia Católica es un ejemplo en diversos temas, no, sino que lo que buscamos es mirar el aporte que sobre este mismo tema la Iglesia Católica ha realizado, y que es un aporte bastante significativo para hablar del desarrollo, porque es un término de, como lo mencioné allí, de desarrollo humano integral que acuña la Iglesia Católica y que ha estado en boga de diferentes papados, de diferentes acciones, proyectos, iniciativas, y que ha hecho un hito histórico en la evolución de este concepto. Entonces es acercarse desde esa perspectiva académica de reflexión de cómo la Iglesia ha aportado con esta corriente, con esta perspectiva del desarrollo social, del desarrollo humano integral, y cómo ha hecho grandes avances en materia de derechos humanos, de igualdad de condiciones, de avance de los contextos sociales, culturales. Entonces, vamos a verlo desde ese punto de vista, y para ello los puntos de la sesión son los siguientes. Primero, alternativas del desarrollo de Amartya Sen, concepto de la doctrina social de la Iglesia, y observación de un video sugerido por el aula, y voy a explicarles en este caso explicación de la actividad 4 sería la otra semana, y lo que sí solicito es unas recomendaciones frente a la conformación de los grupos, ¿ya? Esta diapositiva se había trabajado en la sesión pasada, en este caso es de la actividad 2, el texto del indio Amartya Sen, las teorías del desarrollo a principios del siglo XX, y son 5 puntos principales frente a cómo desarrollamos ese tema, pues de cómo ha evolucionado ese concepto. Él hace unas críticas y unas reflexiones a esos modelos centrados en la parte económica, que se centran principalmente en un modelo BLATS, que en este caso es el que ven aquí, que en inglés quiere decir sangre, sudor y lágrimas, que se centra en el tema de que los negocios son imperantes y que no respetan las condiciones de vida sociales y culturales de las comunidades. Entonces, lo que impera es el negocio, cómo producimos más, sin importar si afectamos al medio ambiente, a los derechos, a las sociedades. Y lo reemplaza, que lo adecuado es un modelo GALA, que quiere decir bienestar social, y que en ese sentido sí busca por el desarrollo de las capacidades. Dice, hay una crítica acerca de la agresividad de los negocios y temor de los corazones blandos, un poco en la idea de cómo esos negocios son imperantes, dañan, perjudican,
y que no se debe ver como que es el beneficio que recibe un solo sector a diferencia de los demás. La importancia del Estado, perdón, la importancia de los estados autoritarios. Entonces, en ese caso, el Estado tiene una responsabilidad frente al cuidado de esa economía y el desarrollo, un papel bastante destacado del capital humano, en este caso del desarrollo de las capacidades, y el quinto punto un poco acerca de las capacidades de trabajo, del desarrollo humano, en vista de las capacidades, del tema de capacitación, de la importancia del ser, de la importancia del desarrollo de algunas dimensiones de él, de las capacidades mínimas. Entonces, por ejemplo, de toda persona que tenga un tema de una vivienda digna, de una educación digna, de todas estas cuestiones que rodean al desarrollo de una persona. ¿Ya? Esta cita que también se abordó, estamos retomando, esta cita un poco acerca de la crítica que se hace, cómo algunos sectores y académicos eh, abordaron el tema del desarrollo desde un punto meramente económico y que eso no debe verse desde ese punto, sino desde todas las dimensiones del ser, ya que para hablar de desarrollo no quiere decir de que quienes tienen o no quienes no tienen, ¿no? Sino como que todas esas dimensiones sí se encuentran en su desarrollo. ¿Listo? Bueno, para entrar en contexto, precisamente para hablar de el aporte de, el tema de la doctrina social de la Iglesia, es necesario hacer un recorrido histórico, ¿ya? ¿Desde cuándo esta corriente ha empezado a dar sus primeros pasos, sus primeras iniciativas? ¿Qué papados? ¿Qué iniciativas? ¿En qué contexto social surge? ¿Y cuál es el impacto que ha tenido en la comunidad? Entonces, para eso vamos a ver este video para que entremos en contexto histórico-social de esta propuesta. Entonces, vamos a observarlo, por favor, frente a este elemento. Pero sería el sucesor de Pío, León XIII, quien mantuvo un mayor acercamiento a las realidades del mundo obrero. En 1891 publicaría su famosa encíclica Rerum Novarum, o de las cosas nuevas. En ella deploraba la opresión y la esclavitud a la que se veían sometidos los numerosos pobres por parte de un pequeño grupo de gente muy rica. Reclamaba salarios justos y el derecho a organizar sindicatos, aunque preferiblemente de corte católico. Las clases y la desigualdad, afirmaba León XIII, constituyen rasgos inalterables de la condición humana, como son los derechos de la propiedad. Asimismo, condenaba el socialismo por ilusorio, como sinónimo del odio y fuente del ateísmo. Frente a las ideas socialistas, la encíclica señalaba que al pretender los socialistas que los bienes de los particulares pasasen a la comunidad, agravaban aún más la condición de los obreros, pues quitándoles el derecho a disponer libremente de su salario, les arrebataban toda la esperanza de poder mejorar su situación económica y obtener mayores provechos personales. No obstante, la encíclica también condenó al capitalismo como causa de la pobreza y degradación de muchos trabajadores, retomando el concepto de que la apropiación excesiva era también injusta. Recordaba a los ricos y a los patrones que no deberían considerar al obrero como un esclavo y que debería respetar la dignidad de la persona. Afirmó que cada trabajador debía recibir un salario que le permitiera subsistir y tener una vida razonablemente digna, y que si aceptaba malas condiciones laborales, debido a la necesidad o al temor, este pasaba a ser una víctima de la injusticia. Asimismo, manifestó la necesidad de adoptar medidas en favor de los obreros con la consiguiente intervención del Estado, como, por ejemplo, la puesta en práctica de normas de higiene y seguridad en el trabajo, la tutela del descanso dominical, la limitación de horarios o de las jornadas laborales. Con esta encíclica, la Iglesia pretendía, entre otras cosas, paralizar la descristianización de las masas trabajadoras en un periodo en el que la credibilidad de la Iglesia se veía disminuida debido a que los sectores populares de la cristiandad se inclinaban por las nuevas ideas revolucionarias. Esta encíclica declaraba los principios para alcanzar la justicia social en la economía y en la industria. Podemos decir que la encíclica Rerum Novarum es la carta de fundación de la democracia cristiana y una pieza clave de la doctrina social de la Iglesia.
Muchas de las posiciones de la Rerum Novarum fueron completadas por encíclicas posteriores, especialmente Quadragesimo Anno de Pío XI, Matere Magistra de Juan XXIII y Centesimus Annus de Juan Pablo II. Face up to the problems of the 19th century. Rerum Novarum was an encyclical that was prepared by... Intentando hacer frente a los problemas del siglo XIX, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII abordó las cuestiones sociales en el mundo de esa época y lo hizo de forma especialmente valiente. Su posición era la de tomar partido desde la distancia, entendiendo que la función del Papa no era la de la intervención directa, sino la de dar ejemplo, la de enseñar. La Iglesia debía indicar, o por lo menos tratar de señalar los problemas reales y de estar al lado de los oprimidos, los que sufren, los pobres. Ese era el mensaje, porque era el que la Iglesia había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo diría que incluso antes de eso, la Iglesia católica, alentada por los propios papas, había hecho un enorme trabajo en esa dirección mediante la fundación de gran número de congregaciones religiosas que hicieron un gran trabajo a través de los siglos, prestando ayuda a los desfavorecidos y dándoles educación. De hecho, la primera escuela secundaria del mundo fue fundada por el español San José de Calasanz, muy cerca de donde estamos, aquí en el Trastevere de Roma, de gran importancia y enorme relevancia en la historia de la educación. El hecho, entonces, es que la Iglesia ha estado trabajando durante siglos en el mundo de la educación y en favor de los necesitados. Pero pese a toda su preocupación social, León XIII era considerado por algunos como autoritario. Quizás por haber sido despojado el papado de sus poderes temporales, se empeñó en dignificar la figura del pontífice y estableció muchas de las normas de exaltación papal seguidas en el ceremonial católico del siglo XX, hasta la elección de Juan XXIII. Por ejemplo, a los visitantes católicos se les sugería que permanecieran de rodillas ante él durante la audiencia en señal de respeto. León XIII fue el primer papa en haber nacido en el siglo XIX y también fue el primero en morir en el siglo XX. Vivió hasta la edad de 93 años. Fue el papa con una vida más longeva. En el momento de su muerte, León XIII era el segundo papa con más tiempo de pontificado, solo superado por su inmediato predecesor Pío IX. León no fue sepultado en la Basílica de San Pedro como era costumbre, sino que en 1924 fueron trasladados sus restos hasta la Basílica de San Juan de Letrán, su catedral como obispo de Roma, y una iglesia con la que tuvo una vinculación particular. Falleció en Roma el 20 de julio de 1903. Pero ¿fue realmente León XIII un innovador en las políticas sociales o estaba más bien tratando de defender a la Iglesia de las amenazas que representaban las nuevas ideas, las nuevas prácticas? Yo pienso que las respuestas es que lo que él trataba realmente era de crear una nueva actitud de partes de la Iglesia hacia la clase trabajadora. Había que tomar un partido, había que tomar los asuntos sociales como no se había hecho hasta entonces. Pío IX, que al principio de su papado había sido un renovador, se convirtió después en un conservador extremadamente rígido en la doctrina como resultado del aislamiento de los estados pontificios. León XIII fue realmente el primer papa en afrontar la cuestión de las relaciones sociales y económicas en los lugares de trabajo, en cómo los empresarios trataban a sus trabajadores,
Pero creo que esto no era meramente un mecanismo de defensa. Por supuesto que había comunismo y otro tipo de ideologías empezando a crecer y convertirse en más influyentes. Era un periodo de revueltas sociales y de conflictos que crecían en intensidad. Pero realmente pienso que tras las encíclicas de León XIII subyace su convencimiento de que la Iglesia debía adoptar un papel activo de mediación para tratar de hacer que las partes en conflicto cooperasen. Hay derechos, pero también hay deberes que ambas partes deben comprometerse a cumplir. Hay una mutua corresponsabilidad que las partes deben reconocer y tratar de coexistir en armonía. Y es cierto que la Iglesia tuvo la voluntad de estar al frente de los desafíos sociales de carácter secular que se producían como resultado de los cambios en la sociedad a través de las revoluciones sociales. Pero también había un reconocimiento genuino de que esta era un área legítima y por tanto un área vital para la Iglesia para adoptar un papel de guía autorizada especialmente para los católicos. Y aunque fundamentalmente eran cuestiones que ocurrían en Europa, también se veían afectados los católicos de América Latina y de Norteamérica y en general de alrededor de todo el mundo. Las relaciones socioeconómicas se habían convertido en un asunto de gran importancia y la necesidad de establecer relaciones armónicas entre los trabajadores y sus empleadores era algo vital para lograr la armonía social y para el bienestar general de la humanidad. Es interesante comprobar que la historia le reconocería como el Papa de los Trabajadores, especialmente tras su muerte, que ocurrió después de un largo pontificado. Bastante cronológica y histórica, es que el mundo a finales del siglo XIX estaba en una situación de industrialización generado por la revolución industrial, en la cual había unas dinámicas laborales un poco diferentes. Había un tema de contratación en unas condiciones bastante injustas, un tema en el cual las jornadas laborales eran extensas, no habían temas de seguridad social, no había, por así decirlo, se contrataba a los niños desde tempranas edades, 7 años, jornadas extensas, malos pagos, tratos indignos. Y esto era porque era una nueva dinámica en la cual no estaba imperante, los estados no tenían una relación directa y habían afectaciones al medio ambiente, a las personas, a la dignidad de las personas y el tema de derechos laborales era prácticamente inexistentes. Frente a esto, papas como León XIII es un papa innovador y los papas generan documentos bastante importantes que son las encíclicas, que son reflexiones, por así decirlo, en materia de diversos temas, de teología social, de cualquier, pero que son referentes y faros de luz para situaciones complejas que están teniendo el mundo. Entonces, en este caso, León XIII, papa que es finalizando el siglo XIX y muere empezando el siglo XX, incursiona en este campo, entonces innova en este tema de hablar de los derechos de los trabajadores, de las condiciones justas de trabajo, de contratación, es un aporte bastante significativo. Sus sucesores, los siguientes papas, hablaron de más situaciones en las cuales era necesario que el sistema no fuera tan agresivo o que no fuera agresivo frente a las condiciones de los trabajadores y los derechos. Entonces, hablar de jornadas de 8 horas, del descanso, de los pagos justos, esto era vital importancia. Entonces tenemos que ver ese aporte significativo de finales del siglo XIX y que con los papas se fue innovando y que fue un aporte significativo a la reflexión por una sociedad más justa, ¿ya? El aula que ustedes van a ver, perdón, en el aula ustedes van a ver, y este video es de vital importancia porque aquí van a hablar los puntos que en la actualidad
la doctrina social de la Iglesia que inició el Papa León XIII y que hubo papas destacados como Juan XXIII, Juan Pablo II y el actual Papa Francisco, han generado frente a su posicionamiento, al posicionamiento de la Iglesia frente al desarrollo, en este caso de la corriente de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué van a rastrear aquí principalmente y qué es lo que se va a preguntar en la actividad evaluativa? ¿Cuáles son los puntos de la doctrina social de la Iglesia? ¿Ya? Que son 4. Esos elementos ustedes por favor los anotan. Este video está en el aula. Quiero que lo vean conmigo como para hablar de estos elementos y un concepto primordial que es el tema pues de la doctrina, pero también de un concepto fundamental que lo van a encontrar allí y que al final del video lo vamos a mencionar. ¿Listo? Desarrollo humano integral, la propuesta de la doctrina social de la Iglesia Católica. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Son las palabras que escribió en 1967 el Papa Pablo VI en la carta encíclica Populorum Progressio, primer documento oficial de la Iglesia Católica en la que el desarrollo y el progreso de los pueblos se puso al centro de una reflexión social y cristiana de los problemas del mundo contemporáneo. Para Pablo VI, decir desarrollo es efectivamente preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico, entendiendo que dentro del progreso social está contenida la búsqueda de sistemas de educación y de trabajo plenamente humanos, así como el compromiso determinado por luchar contra la pobreza, las desigualdades, la injusticia y la violencia. Para entender la propuesta de desarrollo humano integral, hay que tener en cuenta que la doctrina social de la Iglesia se apoya en 4 principios clave para responder con coherencia a las exigencias de los tiempos y a los continuos desarrollos de la vida social. Estos principios son: 1. La dignidad de la persona humana. 2. El bien común. 3. La solidaridad. Y 4. La subsidiariedad. En este sentido, hablar de desarrollo implica que estos principios estén presentes y articulados, ya que en ausencia de alguno de ellos, la Iglesia denuncia la posibilidad de caer en modelos o políticas de desarrollo que terminen reproduciendo más desigualdad, pobreza y otras formas de deshumanización en el mundo. Todo lo anterior no puede entenderse sin tener presente que la enseñanza social de la Iglesia destaca la caridad como principal fuerza para poner en movimiento cualquier iniciativa de desarrollo, así como la libertad responsable de cada persona y de todos los pueblos. Con el paso del tiempo, la historia confirma que la situación actual de miseria y hambre de los pueblos no está aislada de la responsabilidad humana, de las estructuras y de las instituciones. Por eso es importante que toda la comunidad política internacional asuma con urgencia la tarea de poner en el centro de su agenda al ser humano, y en especial a las naciones que más han resultado afectadas por una distribución de la riqueza injusta y un sistema económico que los ha dejado en desventaja. Ahora bien, las instituciones por sí solas no bastan, porque el desarrollo humano integral es ante todo una vocación y por tanto implica que se asuman libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. El desarrollo exige una visión trascendente de la persona que necesita de Dios y ha sido creada a su imagen y semejanza. Negar tal dimensión sería promover un desarrollo deshumanizado. El desarrollo necesita ser, ante todo, auténtico e integral. La Iglesia, en su actuar local y universal, se preocupa por el desarrollo desde una perspectiva interdisciplinaria de los problemas actuales del mundo. Y no solo a través de sus documentos, sino especialmente desde la práctica
y el acompañamiento a las comunidades y a las instituciones internacionales, se dedica a defender la dignidad del ser humano y promoverlo en todas sus dimensiones. A propósito de esto, el Papa Francisco, en la encíclica social Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, hace énfasis en las grandes crisis ambientales, políticas y económicas actuales que enfrenta la sociedad contemporánea y llama la atención sobre la tan discutida necesidad de la sostenibilidad como clave para la búsqueda del progreso y el desarrollo de todas las naciones. La Iglesia propone como pasos fundamentales para la promoción del desarrollo humano integral comprender sus generalidades, reconocer que los pobres son dignos actores de su propio destino, proporcionar una base espiritual y material, respetar el principio de justicia, considerar el derecho a la educación a la luz del destino trascendente del ser humano, respetar la ley, solucionar las controversias de forma pacífica, servir a los demás y respetar el bien común, y crear la base de la fraternidad universal. El desarrollo humano integral resulta ser tan importante para la Iglesia Católica que desde el año 2016 instituyó el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ente que dedica especial atención al cuidado de los bienes de la justicia, de la paz y de la salvaguarda de la creación, así como a las cuestiones que conciernen al desarme, a los derechos humanos, a la movilidad humana, a la salud y a las obras de caridad, expresando la solicitud y la atención del Papa hacia la humanidad que sufre, en la que están los necesitados, los enfermos y los excluidos. El Dicasterio trabaja en red con las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones y las agencias humanitarias, católicas y no, y mantiene vivas las relaciones con los gobiernos y los organismos supranacionales, interesados en el desarrollo integral y auténtico del ser humano. Bueno, como vieron allí, entonces tenemos 4 elementos: el tema de la dignidad humana, el tema del bien común, el tema de la solidaridad y el tema de la reciprocidad. Pero un concepto clave que la doctrina social de la Iglesia destaca es el principio de subsidiariedad, en el cual el Estado, las instituciones contribuyen al mejoramiento de los contextos sociales y culturales, pero desde esas dinámicas propias, no desde dinámicas externas que afecten o violenten esos elementos, y que adicional a ello piensen en las realidades locales desde una óptica diferente, desde una óptica en la cual se ayuda, pero desde sus características. Entonces el Estado, los proyectos, todos esos elementos tienen este elemento rector. Ahí aparecen los ejemplos, aparecen las reflexiones actuales, por ejemplo, del Papa, aparece que es un tema bastante en boga, que él siempre en su pontificado de 8 años ha sido bastante destacado frente al tema de la periferia y el tema de la defensa de los pobres. Entonces, esa doctrina, ese video es bastante importante en este elemento. ¿Listo? ¿Qué van a hacer esta semana? ¿O cuál es la tarea? La tarea es la siguiente. Nos encontramos en la unidad 1, aquí tenemos, y nos vamos para la actividad 3. ¿Ya? Esta actividad 3 obviamente es formativa, pero como lo dije en la actividad siguiente, en la 4, que es evaluativa, tiene un punto de desarrollo con ello. Dice lo siguiente: después de haber identificado los hitos históricos y algunas de las corrientes de las nociones del desarrollo, se entiende que pese a la prevalencia de ciertas teorías, no existe una lectura única de este concepto. Por eso el estudiante está invitado a comprender las diferentes perspectivas desde las cuales se aborda el desarrollo y sus alternativas, porque la definición del desarrollo ha transitado, se ha discutido y se mantiene en una constante discusión académica sobre sus alcances y nuevas miradas en vía de problemáticas comunes que la humanidad no surge resolver y que evidentemente no se reducen a la visión del crecimiento económico como indicador único para medirlo. ¿Ya?
Entonces, en este caso, habla pues del aporte de la doctrina social de la Iglesia al desarrollo humano integral y cuáles son esos puntos. Entonces, en este caso tenemos este documento. Este documento ustedes no lo van a encontrar aquí, es muy complejo, pues en este caso descargarlo aquí. Ah, perdona, aquí sí está, sí está. Aquí simplemente le dan formato PDF, ¿ya? De la profesor José María Larrus Ramos. En este caso es un documento de 24 páginas, pero lo que requiero es una lectura práctica en el sentido de sus primeras 7 páginas, principalmente del tema del resumen y de las conclusiones. Es una lectura estructurada que los invito a que hagan. Ese es el documento con el cual se va a realizar el control de lectura, ¿ya? El otro material complementario ya lo abordaron conmigo, que es el video que aparece acá, Desarrollo Humano Integral, lo acabamos de ver, que hablaba de los puntos del desarrollo. ¿Listo? Entonces, este es un video que ya abordaron, ya no es necesario que lo vuelvan a ver, o si lo quieren ver con mayor detenimiento, pues sería, aquí está alojado. ¿Listo? En este caso, después de abordar los dos materiales, ustedes se remiten al control de lectura que estaría habilitado desde el lunes 20 y concluye hasta el domingo 27 hasta la medianoche. ¿Listo? Recuerden que cualquier duda, inquietud que tengan, con muchísimo gusto mediante el foro de dudas. Aquí es precisamente lo del foro de novedades que les estaba mencionando. Mira, aquí está la sala, explicación de actividades y tutorías. Ustedes ingresan aquí. Y aquí están los dos primeros videos para que ustedes los vean en su disponibilidad. ¿Listo? Cuando termine de grabar les subiré entonces este tercer video y el foro de dudas y mensajes directos. También requiero que por favor vayan contemplando con quién se van a hacer con tiempo para la selección de sus grupos de trabajo, porque los trabajos que siguen son más largos y en este caso, para que vayan viendo para el desarrollo de la actividad 7, que es grupal. La 4, que es la siguiente semana, es individual, pero para la 7 sí requiero que conformen grupos de trabajo, entonces vayan escribiendo, mediante el foro compartamos nuestros datos, quiénes estarían interesados, etcétera, etcétera, para que vamos acotando esta situación aquí. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, con muchísimo gusto yo les escribo. Recuerde que el horario de atención es de lunes a sábado hasta el mediodía y con muchísimo gusto entonces se solucionarían sus inquietudes. Que tengan un bonito resto de semana.